Bienvenidos, ya estamos de regreso para continuar platicando con ustedes acerca de clasificación arancelaria de mercancías. Esto es acá Entre Aduaneros, yo soy su amigo Jorge Sandoval y por supuesto les doy la bienvenida yéndonos directamente al tema del día de hoy. Quiero que platiquemos, me gustaría platicar con ustedes acerca del tema de los desperdicios, por supuesto en el área de la clasificación arancelaria. Para ello me gustaría ir directamente a la definición, a lo que dice la ley de lo que se considera un desperdicio. Te comento que la legislación, la ley que lo define, pues no es la ley arancelaria, es definitivamente la ley aduanera. Y la ley aduanera en su artículo segundo, en su fracción 12ª, dice que los desperdicios pues son los residuos de las mercancías después del proceso al que sean sometidas, así como los envases y materiales de empaque que se hubieran importado como un todo con las mercancías importadas temporalmente. También define que se consideran desperdicios aquellas mercancías que se encuentren rotas, desgastadas, obsoletas o inutilizables, y las que no puedan ser utilizadas para el fin con el que fueron importadas de manera temporal. Eso es lo que establece la ley. Esto es lo que va a marcar la pauta a seguir como clasificadores de una manera legal para definir si la mercancía es un desperdicio o no. ¿Por qué estamos hablando de esto? Mira, lo que sucede es que para el clasificador aduanal, el clasificador de hecho es el que tiene la responsabilidad en esta parte del despacho aduanero de definir si la mercancía puede ser o no un desperdicio. En la teoría, pues debería no ser un problema, pero en la estricta práctica hay importadores que pretenden de alguna manera meter mercancías como desperdicios cuando definitivamente no lo son. Y entonces aquí es donde el clasificador pues entra en controversias, ¿verdad? Con el cliente o con el importador, en el caso de importaciones, pues para llegar a un acuerdo en este sentido. A veces hay mercancías que no son desperdicios, que quieren ser importadas como tal por temas quizás de valor comercial de la mercancía, quizás considerarlas desperdicios, pues pueden importarse con un valor inferior al valor de mercado, ¿verdad? Entonces podría ser por ahí, por ese lado. Otro también de los ejemplos que se me ocurre que podría ser una razón es que el exportador, por lo regular el productor, el proveedor o el exportador que se encarga de emitir un certificado de origen para preferencias arancelarias, pues lo define como tal, como si fuese un desperdicio, y quizás sin duda o quizás no lo es. Entonces aquí también podría haber una diferencia de criterios, y entonces es cuando el exportador o quien vende dice: te vendo desperdicios, y no lo son. Cuando llega la mercancía ya a la frontera, el clasificador hace la verificación física y pues se da cuenta que no lo es. Mira, déjame te pongo unos ejemplos. En la tarifa arancelaria hay varias partidas, varios capítulos que de una manera específica mencionan el término desperdicios. Por ejemplo, hay desperdicios en la sección 4, hay desperdicios de las industrias alimentarias. Por ejemplo, en el capítulo 23, partida 2308, hay desperdicios de vegetales y residuos vegetales de estas industrias. También hay desperdicios de tabaco en el capítulo 24, partida 2401, que son recortes, polvo, que proceden de la manipulación de las hojas o de la elaboración de productos de tabaco, ¿verdad? En este tema. También encontramos desperdicios de mica en el tema de minerales en el capítulo 25, partida 2525. Pero aquí no hay mucho tema, porque en este tipo de mercancías pues no es muy común que exista ese tipo de controversias de la que estamos hablando el día de hoy. Donde sí hay algo de controversias, algo de discusiones con el importador, es en el tema de plásticos, o en el tema de papel y cartón, o en el tema de madera, o también cuando se trata de aceros. Todo lo que tiene que ver con desperdicios de plástico, desperdicios de cartón, desperdicios de madera o bien desperdicios de acero, aquí sí hay de pronto pues hay diferencias de criterio, ¿verdad? Mira, vamos a recordar que un desperdicio pues se constituye un residuo de un proceso de producción
o también se considera un material que pierde su utilidad pues después de un proceso. Incluso, como repito, en la última parte de la definición del artículo 2, como les comenté, también se consideran desperdicios aquellas mercancías que se encuentran rotas o desgastadas o bien inutilizables. Esta última palabra es muy común que la apliquemos como clasificadores para definir si es desperdicio o no, que sea una mercancía inutilizable para lo que fue fabricada, ¿verdad? Mira, es común, y voy a darte particularmente del capítulo 39, de los desperdicios de plástico. En la sección 7 de la tarifa, en el capítulo 39, se clasifican los desperdicios de plástico en la partida 39.15. Sin embargo, allí también hay unas observaciones y hay excepciones a la regla, ¿verdad? En la nota 7 de las notas legales del capítulo 39, se establece que la partida 39.15, que es donde comento que se clasifican los desperdicios, pues no comprende los desechos ni recortes de una sola materia termoplástica transformados en formas primarias, que pues por lo regular se van a clasificar en su propio régimen, ¿verdad? De la partida 39.01 a la 39.14. Por ejemplo, si traemos polietileno o polipropileno o algún policloruro de vinilo como PVC, pero que es transformado en formas primarias, y si viene solamente en uniforme, vaya, en una sola materia, pues se va a clasificar siguiendo su régimen y no va a ser desperdicio. Es muy común que el importador o el exportador y también el que emite el certificado pues haya confusión y quieran pasarlo esto como si fuese un desperdicio, pero de acuerdo a esta nota legal de la sección 7, pues no va a ser posible, no es posible que se consideren desperdicios. Te comento una anécdota que en lo personal yo viví en el pasado. En una ocasión estaba yo clasificando y me llegó un expediente donde había que clasificar desperdicios de plástico, y me llamó la atención que la factura comercial en la unidad de medida pues estaba en piezas, ¿verdad? Decía desperdicios de plástico 250 piezas. Entonces, bueno, pues para verificar físicamente la mercancía salgo al almacén y checo y me doy cuenta que eran unos asientos para bebé, de los utilizados en los automóviles, de los conocidos en inglés como car seats. No se presentaban con los acoginados, pero sí venían en muy buen estado, solamente en puro plástico. Entonces aquí, bueno, pues el criterio aplicable aquí fue, bueno, está desgastado quizás, pero sí es reutilizable, o sea, sí es utilizable para lo que fue fabricado. Entonces aquí lo que hice fue comunicarme con el importador y pues decirle que es imposible que lo pasemos como un desperdicio de plástico. Estaba en muy buen estado, solamente eran asientos para bebé, solamente usados, pero no dejaban de ser, no podían ser considerados como un desperdicio de plástico. Entonces lo que le sugerí, porque no quería, porque no quiso, dijo no es posible, yo quiero importar desperdicios, esto es lo que estoy comprando, y no había manera de convencerle. Entonces la única forma que le sugerí pues era inutilizarlos, ¿verdad? Meterles el hacha o meterles navaja para inutilizarlos, y bueno, partiendo de esa base pues ya clasificarlo como desperdicios de plástico. A lo que me contestó que no era conveniente para él, y entonces tuvimos que hacer las modificaciones necesarias en documentación y completar y cumplir con los requerimientos de la fracción arancelaria de acuerdo a clasificación de car seats, y pues fue del modo que pudimos importarlos, ¿verdad?